Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa 2 veces a la semana, semana tras semana, de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y este es nuestro temario. Vamos a empezar haciendo un resumen de noticias políticas con Claudia Ospina, hablando sobre el debate de moción de censura a la ministra Irene Vélez Torres, sobre la enfermedad que aquejó durante esta semana al presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar sobre el Código Electoral y vamos a hablar sobre el nombramiento de la economista Olga Lucía Acosta en la Junta Directiva del Banco de la República en reemplazo de Alberto Carrasquilla tras su salida por una demanda sobre su elección. Después vamos a hablar sobre la paz, o bueno, sobre la violencia, porque paz, lo que es paz todavía no hay. No solo sobre la violencia que se está ejerciendo contra líderes sociales y comunidades afectadas, contra firmantes del acuerdo de paz, sino sobre el informe de la Procuraduría, que en realidad son muchos informes de distintas entidades sobre lo que va en el proceso de implementación de los acuerdos de paz que hace poco cumplieron 6 años de haberse firmado en el Teatro Colón. Y para terminar vamos a hablar sobre el informe de Amnistía Internacional acerca de las violencias sexuales y violencias basadas en género cometidas por la fuerza pública contra las manifestantes, sobre todo las manifestantes, pero también los manifestantes, en los días del paro nacional 2021, que sigue rindiendo lastimosamente estas cifras de muy dolorosa violencia. Vamos a empezar. Empezamos este episodio de Capital Político con un resumen de agenda porque hay mucha cosa que contar y para ello se encuentra con nosotros la editora digital de Mesa Capital, la franja de opinión de este sistema de comunicación pública, ni más ni menos que Claudia Ospina, nuestra politóloga de cabecera. Claudia, una vez más, ¿cómo le ha ido? Bienvenida a su podcast. Santiago, ¿cómo está? Bueno, empecemos por, yo creo que el tema principal, que es la moción de censura contra la ministra Irene Vélez Torres, que tuvo lugar para empezar en la Cámara de Representantes esta semana. Bueno, esta moción de censura, que fue citada principalmente por Cambio Radical, tuvo su debate el miércoles de esta semana y tendrá la votación el próximo martes. La probabilidad de que pase algo con la moción de censura, la verdad, es mínima porque, como sabemos, el gobierno tiene mayorías en el Congreso, así que lo más seguro es que la votación sea a favor de la ministra. Fue un debate bastante largo, casi 10 horas de debate, donde los principales argumentos de la oposición para citar esta moción de censura es que ellos sienten que es una persona no preparada para ese cargo, que sus declaraciones sobre todas las decisiones como económicas han afectado la subida o la bajada del dólar. Le cuestionan también la idea que hay de importar gas desde Venezuela y sienten que es una persona que sigue haciendo activismo a través de un ministerio. Esos fueron los principales argumentos de la oposición. Hubo un suceso un poco innecesario, en mi opinión, que fue el de una de las congresistas de Cambio Radical que decidió poner una olla en pleno Congreso con leña, más o menos diciendo que debido a las decisiones de este gobierno y de las decisiones de la ministra íbamos a volver a cocinar en leña y que eso pues generaba un montón de problemas en la salud de las personas. Pero pues no era necesario llevar la olla, creo que era bastante peligroso además que en un espacio cerrado se haga este tipo de cosas. Y lo más grave que me parece de todo este asunto es que fue tan ridícula la manera de hacerlo que gente del Centro Democrático asumió que había sido una cosa hecha por la ministra o por los del pacto histórico y salieron a desinformar. Entre las personas que salieron a desinformar está la congresista María Fernanda Cabal, que al principio dijo que... ¿Cuándo no? Perdón, pero ¿cuándo no? Que dijo que sí, que era una cosa que habían hecho como miren estas ridículas que está haciendo el gobierno y todos como no, amiga, fue Cambio Radical.
Y unas activistas que a mí me da pereza darles bombo y poner y hablar de esas personas, pues son del uribismo, que también han salido a decir que fue la ministra la que llevó la olla, porque es tan ridículo el suceso que pensaron de verdad que era del otro lado, cuando al final fue la misma oposición la que lo hizo. Esta es la primera moción que se hace bajo el gobierno de Gustavo Petro, y entre las cosas que hicieron algunas personas a favor de la ministra, personas del pacto histórico, pues fue irse en tenis como un símbolo de revolución, o no sé, bueno, digamos que ya revolución, respecto a las críticas que ya en algún momento recibió por usar tenis, que en este podcast hablamos de ese tema. Entonces usaron eso como un símbolo de campaña, pero lo que sí no me parece tan chévere es que sea la cuenta oficial del Ministerio de Minas el que replique ese tipo de cosas, porque al final el ministerio es de todo el mundo. Y obviamente pues el tema de los zapatos se volvió un tema también de burla para mucha gente, especialmente cuando Susana Boreal muestra una gráfica de cuándo ha subido o bajado el dólar, y según cuando la ministra usó tenis, el dólar bajó. Sí, de hecho, el problema también está en que, es decir, fue absolutamente ridículo, sobre todo peligroso prender una olla. Es clasista, además, la burla que se hace de las ollas comunitarias. Cocina en leña, además, pues es un símbolo de la cocina tradicional, etcétera, etcétera. Más allá de eso, la ministra y algunas congresistas se tomaron efectivamente una foto al frente de la olla, con lo cual era fácil pensar o era fácil confundirse y pensar que era parte de la estrategia de comunicaciones del mismo ministerio, del gobierno, para pues hacer valer a la ministra en el debate. Pasemos a temas de otros temas del Congreso. ¿Qué pasa con el código electoral? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ¿se acuerda que hace una semana hablamos sobre este tema y dijimos que ya había salido a decir el ministro del Interior que quitaban el mensaje de urgencia de este proyecto? Pues por alguna razón insisten en seguirlo programando, y el Senado en la comisión primera programó el debate el martes y volvió a programarlo el miércoles, y en los 2 días no hubo quórum, porque vuelven a manifestarse los congresistas, no solamente de oposición, sino también los del gobierno, en pro de no apoyar todavía este proyecto, porque sienten, como ya lo dijimos la semana pasada, que son 377 artículos que son muy difíciles de estudiar, y pues que todavía no está el tiempo para hacer eso. Uno también de los argumentos que da el congresista Ariel Ávila es que si se supone que esto no va a aplicar para las elecciones del otro año, porque el afán sí se podría empezar a debatir de marzo del 2023. De acuerdo, ¿y dónde está el afán? La verdad, ni siquiera los del pacto histórico están apoyando que esto se debata de la manera tan ágil que se quiere hacer, pero pues han intentado volverlo a programar y sin éxito. La verdad, fueron 2 días en esta semana que no pasó absolutamente nada con esto. Lo que sí generó es que la congresista Jubinao, pues ha sido como la más activa hablando de este tema, especialmente en sus redes personales, y ella pues denunció que detrás de seguramente este afán está el registrador Vega, y mostró cómo el registrador falsificó algunos certificados laborales para ocupar este cargo. Pero este tema ya había sido pues estudiado por el Consejo de Estado, y en septiembre ya el Consejo de Estado había dicho que Vega cumplía con los 15 años de experiencia laboral que exige el cargo. Entonces pues como que aunque hay un debate ahí de opinión pública, pues detrás ya como en temas específicos de las autoridades que definen esto, pues ya hay una decisión del Consejo de Estado, pues que dijo que eso no tenía cabida porque él sí cumplía con los 15 años. Y acá me parece de felicitar que, a pesar de que el Congreso sea de mayorías del gobierno, no se permita como pasar todo por pasar, sino que en casos como estos, pues los congresistas también tomen una postura y digan, no, yo esto no lo voy a apoyar porque no es viable en este momento, y así sea a través de no cumplir el quórum, pues logren un poco dilatar que esto se debata a las carreras. De acuerdo. Sí, sí, yo creo que si uno tiene algo que pedirle a los congresistas y a las congresistas es criterio y un poco, es decir, eso viene granulado, ¿no? Viene en porciones muy magras, pero estos son momentos en los cuales pues hay que agradecer que las bancadas de gobierno también se den la pela por oír las distintas objeciones de uno, porque pues finalmente eso es parte de lo que nosotros entendemos como democracia.
Hablemos sobre el nuevo nombramiento en el Banco de la República. ¿Quién es Olga Lucía Acosta y por qué parece que la gente está contenta con ella? Bueno, el presidente amaneció hoy muy activo a las 6:20 de la mañana. Después de una semana de enfermedad, ¿no? Como es costumbre en su gobierno, pues todo lo anunció por Twitter y designó a la economista Olga Lucía Costa, que es especialista en política y regulación económica, a que haga parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Que si recordamos, pues en ese cargo lo iba a ocupar Carrasquilla, pero no tumbaron su nombramiento porque no se ha cumplido la ley de cuotas. Y pues poco o mucho, poco o nada, perdón, no sabemos de economía nosotros dos, pero la gente que sí, pues le parece que es una vieja muy preparada, muy dura, así que les pareció un muy buen nombramiento. Bueno, esperamos que ese buen sentido se extienda también al cuerpo diplomático. Si no han tenido la oportunidad de oír nuestro anterior capítulo, creo que esa puya sigue vigente. Para terminar, Petro anduvo enfermo. ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de pasar durante esta semana de enfermedad presidencial? Ha vuelto a pasar que el presidente Gustavo Petro falta a cosas muy importantes y entonces se empieza a cuestionar como qué es lo que está sucediendo. De hecho, el 30 de noviembre, el presidente dejó literalmente plantados a las personas de las altas cortes porque era la posesión de los magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Laboral de la Corte Suprema, y pues él tiene que estar presente en estas posiciones y pues no llegó. Tanto así que ellos esperan hasta las 6 de la tarde porque, como ya sabido, él tampoco dice que no va a ir, entonces como que dejan a la gente ahí esperando por horas. Y esto empieza a volverse otra vez un tema complicado. De hecho, pues personas muy cercanas han dicho que ha estado con mucha tos en diferentes reuniones. Y en uno de los últimos eventos que estuvo fue en un evento en Ituango, Antioquia, donde se hizo un reconocimiento a las víctimas de las autodefensas por las masacres que se dieron en el Aro y la Granja. Y en ese evento, después de ese evento, estuvo reunido con Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Y ya cuando empezaron a ver que se estaban cancelando más y más eventos, pues salió a decir en Twitter que tenía un virus que lo ha mantenido en cama. Nuevamente la prensa, especialmente hoy, tuve la oportunidad de escuchar, pues que empiezan a decir que sí, que sí, no, que qué es lo que pasa con él. Pero pues lo importante es que teniendo en cuenta que estamos en pico de COVID, pues salió a también a afirmar que no es COVID, que estemos tranquilos por ese lado. De acuerdo, pues porque además pues, la enfermedad es razón suficiente. Cualquier persona que tenga un empleo en este país tiene derecho a una incapacidad por enfermedad y el presidente pues también. Si el presidente tiene un empleo y tiene la posibilidad de decir que falta una cosa o la otra, pero eso de dejar a la gente esperando y dejar a la gente plantada es simplemente indolencia y pues es mala educación y eso no me parece que esa descortesía deba aceptársele a nadie, mucho menos a alguien que tiene la responsabilidad más alta en términos del gobierno y pues de la presencia de lo público en el país. Por último, pues simplemente dejar este repaso con el anuncio que ya hizo el Ministerio de Salud, que se está planteando la posibilidad de volver a exigir obligatoriamente el tapabocas en espacios donde haya aglomeraciones. Esto para la gente que tiene planeado ir a Rock al Parque, para que por favor entonces busquen su K95, su N95, su KN95 o un par de tapabocas quirúrgicos de más bien buena calidad para que, pues bueno, podamos encontrarnos o seguirnos encontrando, pero pues aprovechar que estamos en estos picos para volver a la buena costumbre de cuidarnos entre todos. Claudia, muchísimas gracias y pues nada, hablamos en algunos días o en una semana. Nos vemos la otra semana, Santiago. Continuamos este episodio con un tema que lastimosamente es una recurrencia en este país y es la violencia contra líderes sociales, el conteo que no para de masacres, de asesinatos, de victimizaciones, de desplazamientos forzados y además los pronunciamientos que hizo la Procuraduría acerca del estado actual de la implementación del proceso de paz. Para hablar sobre estos dos temas que son absolutamente fundamentales, se encuentra con nosotros Camilo González Pozo, presidente de Indepaz. Bienvenido, Camilo, a Capital Político una vez más, siempre muy agradecidos de contar con usted. Sí, un saludo, Santiago, también agradecido por la invitación. Hábleme, por favor, sobre
¿Qué está pasando en materia de violencia contra líderes sociales? Estamos en unas cifras que ya superaron las de 2021. Sí, desafortunadamente se han incrementado. En el año pasado, en el año 21, se presentaron 171 asesinatos de líderes y lideresas, y ya este año, con las cifras de hoy, vamos en 180. ¿No? Son 1.401 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Son cifras aterradoras. Y eso se acompaña también de que, de nuevo, están asesinando a firmantes del acuerdo de paz, a excombatientes en proceso de reincorporación. Un asesinato de uno de esos dirigentes de una cooperativa en Caloto, elevando la cifra a 38 este año. El año pasado fueron 53. Ahí hay una disminución importante, pero de todas maneras, de conjunto, el panorama persiste de asesinatos, de masacres, de desplazamiento. Pues exige un compromiso muy grande en este esfuerzo de la paz total. De estos 180, más o menos 63, estoy calculando yo, fueron asesinados durante el gobierno de Gustavo Petro. Existe un relato según el cual el gobierno iba un poco a frenar esto. Obviamente eso es una narrativa que se ha movido mucho más desde la oposición, que cuando fue gobierno pues recibió los reclamos por parte de la izquierda de inacción frente a estas violencias cometidas contra líderes y lideresas sociales, firmantes del acuerdo de paz. Mi pregunta es, ¿cómo explicarle a la gente que esto es algo que es independiente de quien esté en la presidencia, pero al mismo tiempo, qué pedirle a la presidencia que haga frente a estas violencias que siguen creciendo y que siguen haciendo esta cuenta dolorosamente larga? Este año las cifras en general de asesinatos, masacres, de asesinato de excombatientes venían disminuyendo. eh, Disminuyeron hasta el mes de agosto, septiembre, agosto, hubo disminución, y ahí se presentó una cifra muy alta, sobre todo asesinatos de líderes sociales. Excombatientes ha disminuido, han asesinado uno por mes, que es gravísimo, pero es que veníamos de una situación de asesinato de uno por semana. Y en masacres, digamos que mantenemos el mismo nivel del año pasado, porque es supremamente grave. Estas dinámicas tienen que ver con ajustes de cuentas. Lo que se presentó en estos últimos 2 meses fueron ajustes de cuentas entre grupos armados, especialmente de disidencias. Situaciones como las de Putumayo, donde pues en enfrentamientos entre estos grupos, el Carolina y el Comando de Frontera, se han presentado masacres o matanzas entre ellos, hasta de 23 supuestos combatientes, pero en medio de todo eso cae población civil. Son disputas de acomodos por territorio. Lo mismo se está dando enfrentamientos en Arauca, que en una guerra desde principio de año, y en otras situaciones graves para desplazamientos en todo el Pacífico. La situación que se está presentando en Tumaco hoy, precisamente, o en Chocó, que sigue el confinamiento y los enfrentamientos hacia al lado del río San Juan. Todo eso muestra, pues, el exacerbamiento de esas confrontaciones entre estos grupos, porque no es por enfrentamiento con la fuerza pública, cuando al mismo tiempo están hablando de conversar con el gobierno para buscar algún tipo de acuerdo, ya sea jurídico o político-jurídico. ¿Será que entonces el esquema o el diseño de la paz total es suficiente para atajar estas violencias? ¿Será un mecanismo suficiente? ¿Será que una transformación en la mirada de la guerra contra las drogas va a poder contener pues un poco como esta reacción por parte del negocio establecido del narcotráfico? Pues yo pienso que sí hay posibilidades de que se desescale la parte de violencia con estas conversaciones. Hay algunas señales que indican que puede haber allí una disminución, porque, por ejemplo, algunos de los grupos han dicho que entran en las conversaciones con el gobierno y que aceptan las tres condiciones iniciales que ha puesto el alto comisionado, de parar todo asesinato, toda tortura, toda desaparición, y ir hacia un respeto completo a la población civil. Pero de todas maneras indica que puede haber un momento de ordenamiento y de coordinación, y que acepten las condiciones para esos diálogos, que son condiciones. Eso no es gratis. El gobierno no ha dicho que es gratis, que va a poderse hablar con todo ese poco de grupos, que son más de 70 estructuras las que están por allí,
y que algunas de ellas, casi todas, han dicho que están dispuestas a hablar, pero entonces al mismo tiempo seguir matando a diestra y siniestra y cosas como la que pasó en el Putumayo, todos esos enfrentamientos, estas matanzas donde caen sirios y troyanos, eso puede tener algún efecto, no va a ser inmediato, pero yo creo que ya, por ejemplo, en el caso del ELN se ha anunciado que la próxima semana van a dar algunas informaciones de decisiones del ELN. Algunos dicen que van a anunciar una tregua unilateral en Navidad, Año Nuevo, que van a anunciar algunas medidas en algunas regiones de ceses o de regulaciones, y ellos llaman alivios humanitarios, un nombrecito raro, pero de todas maneras que significa no agresión a la población civil, respeto a las normas humanitarias, y otro tanto con las otras organizaciones que han dicho van a hablar. Pero lo que hay que advertir es que la paz total no se queda ni es simplemente hablar con grupos armados irregulares, ilegales. La paz total son transformaciones, es el compromiso de la sociedad. Por ejemplo, lo que está haciendo el Congreso de la República, tomando una serie de reformas en materia agraria, la jurisdicción agraria, la propia ley de paz, con sus aportes en varios campos, la regulación que se está tomando en relación a los cultivos y al uso adulto de la marihuana, y una serie de medidas, la propia reforma tributaria que libera 20 billones anuales durante estos 4 años adicionales para planes sociales. Pero ese acuerdo legislativo, ese acuerdo de sociedad, de que se necesitan transformaciones, que se necesita implementar el acuerdo de paz de manera total, el que se firmó en el año 2016. El presidente ha dicho que es un compromiso, una obligación y además una necesidad que se implemente todo eso. Hay anuncios sobre el tema rural, de acelerar todo lo que tiene que ver con el tema de tierras, del crédito, del banco agrario, de políticas en los territorios para planes de producción de alimentos. Lo mismo en política de droga, un replanteamiento para implementar la política del acuerdo de paz, pero no solamente en el tema de cultivos, sino de conjunto, y redefiniendo mecanismos que se han mostrado insuficientes o fallidos. Eso forma parte de la paz total. Esto se compagina con el informe de la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Zeneida de Jesús López, que hace una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, fortalecer el proceso de adjudicación de tierras, hay que hacer todo el reporte de baldíos y fiscales patrimoniales para poder hacer la entrega de las 3 millones de hectáreas de adjudicación, habla sobre la inseguridad en los territorios, habla, por ejemplo, esto que usted mismo me está hablando, sobre cómo la construcción de paz tiene que ir más allá de la disminución de los hechos de violencia y que tiene que ver con la superación de las condiciones que fomentan o que han producido esas violencias, ¿no? La lejanía, la poca presencia del Estado, la garantía de que el gobierno está ahí presente no solamente como fuerza pública. Entonces, háblenme un poco sobre este informe, sobre estas recomendaciones de la Procuraduría. Han salido varios informes muy importantes en estos días que yo creo que hay que pararles atención. Está el de la Procuraduría, uno muy completo de la Contraloría que fue presentado antier y ayer en el evento de comunidades vinculadas a los planes de desarrollo territorial. Vinieron delegados de todo el país. También los informes del CINED, del CERAT, que han hecho recomendaciones. Y yo creo que también en el proceso de los diálogos vinculantes regionales, la manera como se han ido actuando a contagotas no va a garantizar pues una política rural transformadora. Hubo, y ahí están las cifras, aunque en el informe de la Procuraduría aparecen un poco escondidas, pero en el de la Contraloría y en los otros es muy evidente de que no hubo entrega a los campesinos. Hubo algunas políticas digamos, de trámite de demandas que venían de atrás de unos resguardos indígenas, sobre todo en la Amazonía, que fue donde en 2 resguardos se hizo la mayor asignación, digamos, el 80% de las asignaciones de tierra en el gobierno pasado fueron en esos resguardos. Y a los campesinos, 12.000 hectáreas en todo en 4 años. Es decir, eso quiere decir echar para atrás. No hubo reforma agraria ni se aplicó la meta de los 3 millones de hectáreas de entrega de tierra a los campesinos, ¿no? Que eso habría que mirarlo. Entonces, la recomendación es que se acompañe eso del conjunto de lo que no, de la política agraria, porque pues no tiene sentido solamente
entrega de tierras, sino hay un paquete tecnológico de crédito agrario, de comercialización, de vías. Es decir, tiene que ser un desarrollo territorial integrado, de conjunto, ¿no? Y no a nivel veredal y municipal, sino subregional, porque es que la economía ni la vida funciona por veredas, hay interrelaciones y si no se trabaja de manera mucho más amplia. Entonces son recomendaciones, por ejemplo, en relación a los planes de desarrollo con enfoque territorial, que también allí el tema de tierras pues, quedó en nada, es el pilar de los 8 pilares, o los cuantos son que tienen los PEDET, es el de menor desarrollo. Y hay que decir que los proyectos productivos, es decir, no se le dio un impulso a la economía campesina y a la producción étnica. Esos planes quedaron en las rutas trazadas y los proyectos activos en un porcentaje muy pequeño. Hay que darle un fortalecimiento a esos planes territoriales, lo mismo que en los planes de sustitución, eso de cultivos, que es otra de las recomendaciones de todos estos informes, ¿no? De que hay que ponerle la atención. Eso tendrá que ver con el plan de desarrollo, porque si se reconoce la necesidad de replantear, de reorientar, pero al mismo tiempo de impulsar, pues tiene que reflejarse en presupuestos, porque es que las mafias le han ganado la partida a la sociedad y al Estado en estos territorios. Las mafias han llegado con plata, con armas, con semillas mejoradas para el monocultivo de la coca y la producción de pasta básica y de cocaína, han llegado con agrónomos, tienen el banco agrario en el carrielo, en la maleta, y van repartiendo plata. Entonces, mientras las mafias van pues a velocidad de crucero, de jet, el Estado va a velocidad de canoa. No, pues no digo que de tortuga porque está la fábula de la liebre y la tortuga. La única manera de revertir esa tendencia es con un macroproyecto de inversión social, con democracia económica, social, de género y étnica en los territorios. Entonces yo creo que hay que leer todos estos informes, esta problemática, para que se plasme en políticas hacia adelante. Hay que replantear los planes de sustitución de cultivos. Lo que debió haberse cumplido en 2 años, vamos en 5 años, y no hay proyectos productivos esos que llaman de ciclo largo, no hay. Pues Camilo, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Esperamos que estas recomendaciones que usted hace, esta lectura transversal que usted hace de los informes sea exactamente la misma que estén haciendo desde el gobierno, que puedan servir estas cifras para dar algún tipo de solución y que podamos, ya que ahora la ultraderecha también está conociendo el encomiable trabajo de Indepaz, pues que podamos hacer un acuerdo al menos en que estas violencias son definitivamente inaceptables y que tiene que haber un programa claramente aplicado para darles fin. Muchísimas gracias. No, mucho gusto, como siempre. Cerramos este episodio de Capital Político con un tema álgido, complicado para mí, que de hecho había timoneado para no hacer por las muchas implicaciones personales que tiene y por la cantidad de involucramiento emocional que tiene para mí, que obviamente hace que yo no sea objetivo en estos casos, pero que es un tema que definitivamente se está volviendo más y más urgente, y es el tema de las comunicaciones en el gobierno Petro, relacionado con dos cosas que están pasando al tiempo. Por un lado, el escándalo de acoso sexual, empezando por ahí en RTBC, a cargo de periodistas e incluso puestos directivos de los medios de RTBC, especialmente Radiónica, y por el otro lado, la omisión, ya en este punto grave, en la elección de un gerente para el sistema de medios públicos nacional, que termina chocando con la necesidad imperante de tener quien responda por estas acusaciones, por estos señalamientos, que organice los comunicados y que pueda responder al menos por RTBC como una empresa, cosa que está pasando de forma desarticulada, nos parece grave, y encima, y como una especie de apéndice,
nos aparece, pues que apareció el rumor de que el gobierno, de que Petro como presidente iba a tener un programa de entrevistas, luego salió el gobierno a desmentir, apareció después una nota diciendo que realmente no están buscando que sea ni prevención ni acción ni a lo presidente, pero vamos a hablar de todos estos temas con la periodista Diana Díaz, que no solamente es y ha sido periodista, sino que ha sido directora de Señal Colombia y trabaja en este momento a la cabeza de los proyectos estratégicos en el sistema de comunicación pública Capital. Diana, bienvenida a Capital Político. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos cada vez que existe una crisis de comunicaciones. Santiago, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues lo que se pueda aportar en reflexiones que sean profundas y que realmente construyan, aquí estoy dispuesta. Pues yo creo que lo primero es hablar sobre cómo se ha tratado desde el interior de Radiónica y de RTBC los señalamientos, las acusaciones y las denuncias hechas a través de el portal volcánicas.com, que primero involucraron a un trabajador de Radiónica, posteriormente a otros trabajadores de RTBC, incluyendo a Álvaro González Villamarín, el profe director de la emisora juvenil del sistema público Radiónica. ¿Cómo evalúa usted los comunicados que han aparecido, las respuestas que ha dado el sistema? ¿Cómo cree usted que se trató, por ejemplo, el asunto de Simona Sánchez, una persona que lleva ya 2 semanas sin contrato por falta de gerente, pero que decide dar un paso adelante y decir que no va a firmar ningún contrato hasta que no exista una respuesta? ¿Cómo ha visto usted esta crisis que ha venido dando golpes por tantos lados al tiempo? Yo creo que aquí tenemos un caso muy complejo de cómo es importante que las organizaciones cuenten con una serie de instrumentos que le permitan, digamos que manejar las crisis en distintas dimensiones de manera oportuna. Y cuando me refiero a manejar las crisis, significa que cada vez que hay una alarma de cualquier sentido, si es aún más una alarma interna, pues debería atenderse con la premura como cuando alguien llama a los bomberos y dice que tiene un conato de incendio. Es decir, que ahí se deberían iniciar o activar protocolos para que no se arme el incendio. Entonces, desde mi perspectiva, desde el primer momento en que una colaboradora expresa una situación en la que se siente incómoda, en la que siente miedo y en la que siente que tiene que sacar, digamos que tiene que tomar una vía distinta para no cruzarse con X o Y persona, ahí me parece que hay un conato de incendio que tendría que atender en función también de cuidar a la víctima, ¿no? ¿Qué se podría esperar entonces en el futuro? Aparece un comunicado publicado por Álvaro González Villamarín diciendo que da a un paso al costado, entre comillas, por el tiempo que se requiera, pero entonces, ¿qué pasa ahí? Es decir, porque no existe tampoco claridad por parte de los superiores de González, es decir, la sugerencia de radio, pero tampoco existe una respuesta articulada, ni siquiera dentro del artículo de Volcánicas, ¿no? Volcánicas dice que hablaron que en el caso de un periodista de RTBC salió el encargado de afrontar estos problemas como una especie de tercero a mediar en el tema. En el caso de Radiónica fue otra cosa completamente distinta. Y cómo se puede articular una respuesta verdadera y cómo puede existir una estrategia del sistema para afrontar la crisis. Yo creo que en este momento lo que se esperaría o lo más recomendable es que cualquier comunicado, comunicación, información, boletín o lo que sea, esté orientado a que se dé cuenta de hechos concretos, de medidas específicas. Pues no solamente, digamos que en respuesta a lo que la gente está, digamos que demandando o exigiendo, que ya se ha explicado, que se cuenta con un protocolo desde junio de este año, sino contar qué medidas hay alrededor de eso, cuántos talleres se han hecho, cuántos casos se han atendido, qué tipo de sensibilización se está dando al interior de los equipos, qué diagnósticos se están adelantando, qué vinculación de atención de estos casos se está presentando. Yo creo que es un asunto de responder con hechos, en cualquier escenario, ¿no? Y que sean hechos que sean comprobables. Yo creo que es lo que, yo creo que es recomendable que eso sea lo que se exprese.
en cualquier tipo de circunstancia que ponga en riesgo, digamos, o que ponga en discusión lo que pueda estar pasando en una tensión entre personas en un equipo de trabajo, no solamente es como hablar de unas intenciones, sino que eso se materialice en la práctica, en la aplicación en la vida real. Pasando de estas denuncias que pues esperamos que sean atendidas de una manera justa y transparente en la mayor brevedad posible, hablemos sobre las otras implicaciones de que no haya gerencia de RTBC todavía designada, es decir, qué hacer con esta vacante cuando además esto ya está afectando pues la seguridad económica de gente que no tiene un contrato renovado, que todavía no tiene claridad sobre cómo van a funcionar las políticas, que no sabe si van a continuar o no los contenidos, no, porque hay un punto hasta el cual puede funcionar RTBC sin un gerente o una gerente, pero en este punto, ¿qué? Es decir, en este punto, cuando ya de verdad están estallando tantas cosas, además de las denuncias de acoso al interior del sistema de medios públicos, pues, ¿qué se puede esperar? ¿Qué es, o sea, cómo más se le explica al gobierno lo urgente que es designar una persona acá? El mensaje en este momento es de una urgencia, o sea, es de una alarma triple A, porque no se nos olvide que no solamente es algo retórico, sino que es real y lo hemos visto, que los medios públicos son un termómetro de la salud de la democracia en cualquier sociedad. Y en Colombia tenemos experiencias muy cercanas de que eso es así. Entonces, la ausencia de una gerencia en propiedad pues genera más preguntas que claridades con respecto al lugar de los medios públicos en un plan de gobierno que está orientado al cambio. No da mucha espera más porque está en juego una orientación estratégica, por lo menos de un cuatrienio, que en este momento se está reduciendo el tiempo, y esa orientación estratégica pues desemboca o desencadena una serie de medidas más operativas, contractuales, jurídicas, técnicas, narrativas, de equipo de trabajo, para que tomen forma, además, para que suceda lo que tiene que suceder al final de toda de esta operación, y es que se genere una oferta de contenidos y de experiencias de medios públicos significativas, relevantes, de calidad para la ciudadanía, para los ciudadanos y las ciudadanas que tienen derechos a la comunicación, al disfrute de los medios públicos y a unos contenidos que no solamente les represente, les dé espacios de participación, sino que también construyan la memoria justamente de la ciudadanía, la memoria pública y la narrativa pública que en contrapeso de los contenidos que hacen los medios privados. Entonces, cada día que pasa es más alarmante que no se tome la decisión de quién queda en propiedad, porque de ahí lo que comienza es un trabajo gigantesco que a mi modo de ver lo que pasa es que tendría menos tiempo de pensar estratégicamente qué se debe hacer y de formular lo estratégico en menos tiempo para poder ejecutar más pronto o en el momento que correspondería, ¿no? Para mí el 2023 debe arrancar ya ejecutando un plan. Pero no se va a lograr porque tendría que comenzar formulando, ¿no? Entonces, para mí eso es una debilidad gigantesca porque en este momento estamos como con lo que se viene ejecutando, que por supuesto tiene su valor y tiene como grandes reconocimientos. De hecho, lo que ha pasado, por ejemplo, con Señal Colombia en los premios tal fue muy significativo. Eh, pero igual, pues se necesita una orientación estratégica que depende de un gerente que es elegido por el gobierno. Lo que debería pasar en un mundo ideal y de una política pública más sólida es que ese gerente general de ese sistema de medios públicos no sea determinado por el gobierno, sino que sea a través de un proceso de méritos, pero esa es otra lucha. Esto para cerrar y precisamente hablando sobre el termómetro de la democracia que son los medios públicos y los contenidos a los cuales la gente tiene derecho en la medida de un disfrute de la experiencia de los medios públicos, quisiera cerrar hablando sobre algo que ha pasado en las últimas semanas y es un asunto de contenidos. Esto obviamente es meramente editorial en la medida en que pues, es una opinión informada, pero no deja de ser una opinión nuestra. Y pues hay un documental que salió con motivo de los 100 días del gobierno Petro,
que se llama 100 días de cambio. Es un documental de 10 capítulos sobre 100 días, o sea, un cálculo un poco bobo, pero son 10 días por capítulo, lo cual es de verdad demasiado documental para tan poco tiempo. Pero además de eso, apareció el rumor hoy de que Petro va a tener un programa de entrevistas. Luego aparecieron a desmentir esa idea, dijeron que no quieren hacer un programa como el que se le vio a Chávez, ¿no? El Aló Presidente, o como el Prevención y Acción de Iván Duque, y que sin embargo sí hay una serie de contratos adjudicados para la creación de contenidos de divulgación de las políticas gubernamentales. ¿Qué hacer con eso? Es decir, ¿cómo evalúa usted la aparición de este documental? ¿Qué se podría hacer que fuera al mismo tiempo una ejecución de ese contrato, pero una ejecución digna, que no tenga, o que no se vea representado, que no se vierta en simplemente un comunicado de propaganda o en un programa de entrevistas del presidente? Pues, ¿qué hay que hacer, mejor dicho? Yo creo que lo de la serie me parece que es, a mi modo de ver, es un poco temprano e innecesario pensar en una narrativa de ese tipo, y no sé si el origen deba ser el mismo gobierno. Yo creo que ese tipo de historias se pueden contar desde una perspectiva más independiente, y digamos que lo que resulta más significativo de un contenido de ese tipo es que permita también, digamos, que presentar un balance desde las voces en oposición o de las voces que cuestionan, y desde allí, digamos, que plantea una narrativa más enriquecedora para la ciudadanía nuevamente. Entonces, yo lamenté un poco la serie, no por su calidad, sino más por su pertinencia. Yo creo que sí se necesita una estrategia de comunicación desde el gobierno, pero yo creo que es una estrategia de comunicación que debe ser muy pensada en informar de manera oportuna qué es lo que se está haciendo a la luz del cumplimiento de un plan de gobierno y de una apuesta, digamos, que con la cual fue elegido, y qué se está haciendo en concreto desde las múltiples voces que implica que las cosas se hagan, ¿no? No solamente es la voz del presidente, sino todo lo que significa en un despliegue y una infraestructura de talento humano para que las cosas se logren dar, y que sea una cosa que se informe oportunamente. Y claramente, como con hechos. Nuevamente yo insisto en que los datos concretos y los hechos comprobables se defienden por sí solos. Es lo que yo creería. Creo que se necesita esa estrategia desde la Casa de Nariño. No creo que sea el presidente quien deba ser el vocero del gobierno necesariamente, sí una fuente para medios, por supuesto, sí un líder dispuesto a la conversación con periodistas de todos los estilos y de todas las orillas, pero creo que la estrategia de comunicación debería ser un asunto narrativo que piense en lo que la gente necesita saber para entender qué está pasando ahora en el gobierno nacional. Perfecto, Diana, muchísimas gracias por acceder a darnos esta entrevista. Es en realidad un tema que contiene muchísimos temas. Cualquiera de estos nos daría para hacer, ahí sí, 10 capítulos de documental, pero la verdad es que quisiéramos tratar de entregarlo así tan masticado como sea posible, y sabíamos que usted era la persona indicada para hacerlo. Muchas gracias, Santiago. También me gustaría como decir que el primer tema que planteamos para mí también es sensible, es conmovedor, me afecta porque también tengo cercanía tanto con el proyecto de la radio juvenil como con buena parte de los protagonistas de esto que está pasando, y de verdad que deseo de todo corazón que nada de esto hubiera sucedido, y en mis manos, en lo que esté en mis manos para que no pase en ningún lugar, pues estaré dispuesta a hacerlo. De acuerdo, creo que ese es un compromiso que tiene que hacerse, pero nosotros que estamos trabajando en un medio público tenemos también que estar, ¿no?, pendientes y pues muy alertas de no ir a cometer los errores que creo que se han cometido en el camino de estas denuncias de RTBC y Radiónica. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que ocurre en Capital Sonoro pasa gracias al trabajo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que estamos ahorita en Rock al Parque, es decir, este fin de semana se llevan a cabo el tercer y el cuarto día desde Rock al Parque, y vamos a estar no solamente haciendo la previa, que ya la hicimos con nuestro podcast de música, también haciendo cubrimiento especial a través de todas las plataformas en el especial Ahora en Rock al Parque. Recuerden también
por si esto fuera poco, que se trata de comunicación pública. Es decir, este podcast está ya pagado, no tienen ustedes que suscribirse, no tienen un muro de pagos, no tenemos un sistema de suscripciones, no necesitamos ni de mecenazgo, ni de patronazgo, ni de nada por el estilo. Al contrario, lo que nosotros queremos es que ustedes utilicen esa plata en financiar proyectos independientes y que por favor nos conecten con el resto de las personas que podrían estar interesadas en la información que trae el podcast Capital Político. Es decir, recomiéndennos, por favor. Si la plataforma en la que usted oye podcast tiene la posibilidad de calificarnos, califíquenos. Ojalá con una buena calificación, pero si no, pues bueno, ya usted es libre de hacer lo que se le dé la gana. Y por favor, recomiéndenos, pegue el enlace de este podcast en sus redes sociales, en su chat familiar, en el chat de amigos donde hay alguien con el que es muy difícil debatir, pues entonces ahí tiene, espero, algún tipo de herramienta. Nos oímos en algunos días con nuestro episodio de mitad de semana. Muchísimas gracias por conectarse con Capital Político. Capital Sonoro.